Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz instante santo. Pues hoy 14 de marzo del Ilusorio 2024 estamos transmitiendo desde miracle.love, desde Facebook, y en diferido por YouTube, miracle.love. Estamos con el manual para el maestro, con el punto número 5, cómo se logra la curación. Y hoy nuestro hermanito San Miguel Libre pues no va a poder estar presente, así que lo haré yo sola, aparentemente. Antes de empezar la lectura vamos a hacer la invocación de la página 30 de la primera edición, 32 de la segunda, con una breve introducción que dice así. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás. Si en situaciones en las que se requiere tu ayuda, piensas de la siguiente manera. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Amén. Punto número 5 del manual para el maestro. ¿Cómo se logra la curación? Párrafo 1. Para que la curación pueda tener lugar, es necesario que se entienda el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin ese entendimiento, la curación es imposible. Epígrafe 1. El propósito de la enfermedad. Párrafo 1. La curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello podría ganar algo y algo que vale, que tiene valor para él? Indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor, pues la enfermedad es una elección, una decisión. Es la elección de la debilidad, procedente de la equivocada convicción de que es fuerza. Cuando esto ocurre, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. La enfermedad es un método concebido en la locura para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí mismo. Solo con su muerte puede su Hijo conquistarle. Pues pareciera que es una elección la enfermedad, ¿sí? Una decisión que tomamos por un precio que consideramos módico, o sea que es para nosotros útil de alguna manera. Puede ser, por ejemplo, queremos que alguien esté a nuestro lado, que no se separe de nosotros, buscando atención. No queremos ir a algún sitio, no queremos hacer algo. Miles de excusas. Para ello utilizamos la enfermedad. Y sí, con solo decir, con esto no gano nada, uno se curaría. Párrafo 2. Santa María Luisa Borrero está aparentemente viéndonos. Gracias, hermanita, y a todos. Párrafo 2. ¿Y qué representa la curación dentro de esta loca convicción? Simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Representa el desafío supremo en forma directa, que el Hijo se ve reforzado a aceptar.
Repito la frase 3. Representa el desafío supremo en forma directa que el hijo se ve forzado a aceptar. Representa todo lo que él se ocultaría a sí mismo para proteger su vida. Si se cura, él es responsable de sus pensamientos. Y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y miserable era. Mas si él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Ahora se ha impuesto a sí mismo lo que Dios le habría impuesto, y de esta forma ha usurpado completamente el trono de su Creador. También uno de los motivos por los que enfermamos es porque no nos sentimos dignos del amor de Dios. Sí. Entonces creemos también que nuestro Padre nos va a castigar. Y antes de que eso pase, pues decidimos enfermar, considerando que nuestro Padre es malo, que nos va a asestar un golpe que nosotros creemos que merecemos por habernos creído separados. Pues sí. Y se cura. Si se cura, Él es responsable de sus pensamientos. No nos queremos hacer responsables de nuestros pensamientos si nos curamos. Queremos que se nos cure el síntoma, el dolor físico, el síntoma, la enfermedad, pero sin cambiar el sistema de pensamiento. Y eso no es posible. Tampoco es posible que se nos quite el miedo, porque es algo que nosotros hemos elegido y se nos da el libre albedrío, el poder de elegir. Entonces tenemos que aceptar eso, que seamos nosotros los que decidamos correctamente, que permitamos que se nos corrija también, claro, pero tenemos que hacernos responsables, por supuesto, y decir, sí, Padre, esto tú no lo creaste, tú no creaste la guerra, por lo tanto no es real, tú no creaste esta enfermedad de cáncer, por lo tanto no es real. Y con esto, si lo creyese de corazón, uno se curaría porque no hay grados de dificultad en los milagros. San Ramón Bujanda dice que está ahí viéndonos. Muchas gracias. Pues seguimos con el epígrafe 2 del Manual para el Maestro, el punto 5, cómo se logra la curación. Este epígrafe se llama Un cambio de percepción. Párrafo 1. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir con esto no gano nada, uno se curaría. Pero antes de uno poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Y si es una decisión, es la mente y no el cuerpo la que la toma. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo, tal como lo percibes, depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. Términos tales como instintos, reflejos y otros similares representan intentos de dotar al cuerpo con motivadores no mentales. En realidad,
Tales términos no hacen más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven. Bueno, pues es una decisión de la mente, como acabamos de decir y como acabamos de leer también. ¿Nos queremos hacer responsables de nuestros propios pensamientos? ¿Tenemos miedo de mirar en nuestro interior por lo que pudiéramos encontrarnos ahí? Pues el ego dice: no mires en tu interior. Busca afuera. Busca pero no halles. Sin embargo, el Espíritu Santo nos invita a mirar en nuestro interior, en nuestra mente, qué pensamientos albergamos que no son amorosos y que no son nuestros pensamientos. No pensemos que son nuestros pensamientos, son los pensamientos del ego colectivo. Pero también nosotros, si los aceptamos y los hacemos nuestros, tenemos que hacernos responsables y decir: vale, no son mis pensamientos, pero me los he comprado. Vamos a dejar que sean deshechos por el Espíritu Santo, los vamos a entregar. Y preguntaréis: ¿y cómo se hace esa entrega? Muy sencilla. Padre, Espíritu Santo, Maestro Jesús, como le queráis llamar, amor mismo, te entrego este pensamiento. No me siento culpable. Elijo soltarlo. Las palabras que utilicéis no es lo que importa, sino que lo digas de todo corazón. Y si lo dices así, se te va a dar la corrección, el milagro. Y te dirá seguramente: no has hecho nada. Y todos los efectos que pudieran haber ocasionado, porque no hay pensamientos neutros, quedarán deshechos. Y no te sentirás en ningún momento culpable. Quedarás en paz. Bueno, párrafo 2. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces? La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que él decida. Agentes especiales parecen atenderle, sin embargo no hacen otra cosa que dar forma a su elección. Los escoge con vistas a darle forma tangible a sus deseos. Y eso es lo único que hacen. En realidad, no son necesarios en absoluto. El paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir: no tengo ninguna necesidad de esto. No hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato. Estamos hablando aquí de la salvación, de la simplicidad, de lo simple que es curarse. ¿Quién va a ser el médico sino uno mismo, la mente del propio paciente, que a veces necesita de un maestro avanzado, que se haya sanado a sí mismo primero, que haya aceptado la expiación para sí mismo. Pero en definitiva, quien lo va a hacer es uno mismo. Puede recibir ayuda, sí, y recibir la corrección, pero está en su mano aceptarla. Y con uno decir: no tengo ninguna necesidad de esto, uno se curaría, como ya hemos dicho anteriormente. Con esto no gano nada. Si lo dices de todo corazón, de verdad,
te sentirías en paz. Y la paz es dicha, la paz es amor. 3. ¿Qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Simplemente esto, el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Qué te cuesta este reconocimiento? ¿Te cuesta el mundo que ves? Pues ya nunca más te parecerá que es el mundo al que gobierna la mente. Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene, no al mundo, sino a aquel que contempla el mundo y lo ve como no es. Pues ve únicamente lo que elige ver, ni más ni menos. El mundo no le hace nada, pero él pensaba que le hacía algo. Él tampoco le hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que el mundo era. En esto radica su liberación de la culpabilidad y de la enfermedad, pues ambas son una misma cosa. Sin embargo, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable. ¿Qué te cuesta este reconocimiento de que es la mente y no el cuerpo la que hace que se produzcan esos desajustes en el cuerpo, aparentemente? ¿Estarías dispuesto a reconocer que eso es así? La responsabilidad es tuya. ¿Quieres seguir teniendo razón o quieres tener paz? Cuando estás en una discusión con un hermanito o cuando te peleas con el boli porque no te pinta y pierdes la paz, no te planteas la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Tener razón o estar en paz? Pues elige. El boli no te pinta, no pasa nada, no te cabreas, coges otro boli, utilizas un lápiz o a lo mejor ni siquiera necesitas que se apunte nada porque está en tu mente y Dios te lo recuerda. Y si estás en una discusión con algún hermanito, defender una posición, una postura, si ello te va a quitar la paz, no merece la pena. No. Aunque el hermanito esté diciendo aparentemente tonterías, y está diciendo tonterías porque no está hablando del amor, con el amor. Te callas simplemente y entregas lo que está diciendo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, lo entregas por Él y te quedas en paz. Nos dice que la culpa y la enfermedad son lo mismo. Pues eso hará que si eliges la paz no te sientas culpable y no enfermes. La culpa es uno de los mayores males de este mundo. Y viene del miedo. ¿Del miedo a qué? A creerte separado de Dios. Y por eso le tienes miedo a Dios. En definitiva, eso es. Aunque parezca ser el miedo a las cucarachas aparentemente, no. Lo que tienes miedo a Dios.
4. Con esta idea el dolor desaparece para siempre, pero con esta idea desaparece también cualquier confusión acerca de la creación. ¿Cómo podría ser de otra manera? Basta con poner causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se generalice y transforme al mundo. El valor de la transferencia de una idea verdadera no tiene límites ni final. El resultado final de esta lección es el recuerdo de Dios. ¿Qué significado tiene ahora la culpabilidad, la enfermedad, el dolor, los desastres y todos los sufrimientos? Al no tener ningún propósito, no pueden sino desaparecer. Y con ellos desaparecen también todos los efectos que parecían tener. Causa y efecto no son sino una réplica de la creación. Vistos en su verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedo, restablecen el cielo. No hemos dicho antes lo del mundo. Creíamos que era el mundo el que nos estaba haciendo esto a nosotros. Igual que el mundo, incluimos en el mundo las personas, los animales, las cosas, el tiempo, todas las ilusiones. Y creemos que es por el otro, por el cual yo estoy mal. Creemos que es por la atmósfera que está contaminada y por eso tengo tal enfermedad. Creemos que es nuestro propio cuerpo quien genera esa enfermedad y no nos damos cuenta de que el cuerpo es neutro y no decide nada por su cuenta, que es la mente la que decide que el cuerpo enferme. Pues qué fácil es poder decirse uno, con esto no gano nada. Y decirlo de todo corazón y uno se sanaría, se curaría. Por eso habla aquí de la confusión de niveles. Basta con poner causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se generalice y transforme el mundo. Causa es la mente y efecto es el cuerpo. Son las formas, lo que hemos fabricado. Si nos identificamos con el cuerpo, enfermamos. Estamos locos. Pero si ponemos todo en su perspectiva buena, causa, mente, efecto, cuerpo y todo lo de este mundo, se produce la curación y eso nos lo dicen ya en los principios de los milagros, la confusión de niveles. Pues vamos a ponerlos en orden. Y el resultado final de la curación es el recuerdo de Dios y de que nosotros somos sus hijos y que no podemos ser nuestro propio creador. Imposible. Bueno, no sé si llevamos en tiempo, pero como nos queda poquito para terminar y no llevamos media hora, pues continuamos con este epígrafe, cómo se logra la curación, del manual para el maestro, el punto 5, epígrafe 3, la función del maestro de Dios. 1. Si el paciente tiene que cambiar de mentalidad para poderse curar, ¿qué puede hacer el maestro de Dios?
¿Puede cambiar la mentalidad del paciente por él? Desde luego que no. Para aquellos que ya están dispuestos a cambiar de mentalidad, la función del Maestro de Dios no es otra que la de regocijarse con ellos, pues se han convertido en maestros de Dios junto con Él. Con aquellos que no entienden lo que es la curación, no obstante, tiene una función más específica. Estos pacientes no se dan cuenta de que ellos mismos han elegido la enfermedad. Por el contrario, creen que la enfermedad los ha elegido a ellos. No tienen tampoco una mentalidad abierta al respecto. El cuerpo les dice lo que tienen que hacer y ellos obedecen. No tienen ni idea de cuán demente es este concepto. Solo con que lo sospecharan, se curarían, pero no sospechan nada. Para ellos la separación es absolutamente real. Aquí nos dice el Maestro de Dios, ¿puede cambiar la mentalidad del paciente por él? No. ¿Puede ofrecerle la corrección, el milagro? Sí. ¿Qué tiene que hacer entonces el paciente? Cambiar de mentalidad, aceptar la corrección en su mente. Y se regocijan los maestros con los alumnos, pues si se produce la curación, se han convertido en maestros de Dios junto con el Maestro que los enseñó. Pero aquellos pacientes que no se dan cuenta de que ellos mismos han elegido la enfermedad, pues habrá que hacer un acto de paciencia. Los maestros tienen que aguardar a que se les diga lo que tienen que hacer, decir o no decir. Porque para los enfermos, a los que se han creído que están enfermos, mejor dicho, la separación es absolutamente real. Se han creído el pensamiento del ego, que les dice que eres un cuerpo, que eres falible, que eres imperfecto, que eres culpable, que no te mereces esto o aquello. Seguimos. Párrafo 2. Los maestros de Dios van a estos pacientes representando otra alternativa que dichos pacientes habían olvidado. La simple presencia del Maestro de Dios les sirve de recordatorio. Sus pensamientos piden el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero. En cuanto que mensajeros de Dios, los maestros de Dios son los símbolos de la salvación. Le piden al paciente que perdone al Hijo de Dios en su nombre. Representan la alternativa. Con la palabra de Dios en sus mentes, vienen como una bendición, no para curar a los enfermos, sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado ya. No son sus manos las que curan, no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino que dan sencillamente lo que se les ha dado y exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte. He aquí, Hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Prefieres elegir la enfermedad en su lugar? Los maestros ofrecen al paciente, como he dicho ya, la corrección,
la otra alternativa, otra forma de ver las cosas. Y si el paciente cuestiona lo que le dice el maestro, como he dicho ya, el maestro tiene que tener paciencia. Pero si lo acepta como verdadero, como he dicho antes también, se regocijan, se alegran juntos, pues se ha convertido también en maestro. Los maestros, en cuanto mensajeros de Dios, son símbolos de la salvación. La salvación es nuestra función. Le piden al paciente que perdone al Hijo de Dios en su nombre. ¿Cómo no vamos a ir al mundo después de haber perdonado a obrar milagros? ¿Se puede haber cambiado de sistema de pensamiento y no hacer nada en el mundo de la forma por creer que lo estamos haciendo real? Pues eso es un grave error y es un acto sumamente egoísta. Se nos pide que caminemos juntos. Y si un hermano te pide que camines una milla con él, que le acompañes 2. También se nos da la regla de oro del buen comportamiento. Compórtate como tu hermano, como quisieras que se comportasen contigo. ¿Qué significa esto sino que actúes en el mundo de la forma, pero teniendo una percepción fidedigna? ¿Y cómo se tiene esa percepción fidedigna sino después de haber perdonado? Pues se te va a decir cómo tienes que actuar. ¿Cómo lo vas a hacer? Con guía. No lo vas a hacer tú. Simplemente eres un canal, nada más. Te dejas hacer, te dejas llevar. Y se te va a llevar dulcemente. Se nos van a dar los medios para lograr esto. El instante santo, el perdón, la relación santa, la expiación, aquí son necesarios, en el cielo no. Párrafo 3. Los maestros de Dios avanzados no toman en consideración ni por un instante las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. Hacerlo sería olvidar que todas ellas tienen el mismo propósito y que por lo tanto no son en modo alguno diferentes. Los maestros de Dios tratan de oír la voz de Dios en ese hermano que se engaña a sí mismo hasta el punto de creer que el Hijo de Dios puede sufrir, y le recuerdan que Él no se hizo a sí mismo y que aún es tal como Dios lo creó. Los maestros de Dios reconocen que las ilusiones no pueden tener efectos. La verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus hermanos, y de este modo no refuerzan sus ilusiones. Así, éstas se llevan ante la verdad no se lleva ante ellas, y de esta manera se disipan, no por medio de la voluntad de otro, sino por medio de la única voluntad que existe en unión consigo misma. Esta es la función de los maestros de Dios, no ver voluntad alguna separada de la suya, ni la suya separada de la de Dios. Santa Hilda Núñez, hola, bendiciones hermanita, ¿qué tal? He visto que me has llamado, pero estaba aquí en la conexión y digo, bueno, cuando termine te llamo. Espero no sea muy importante o muy urgente, aparentemente.
Estamos terminando ya. Estamos en el manual para el maestro, en el punto 5, cómo se logra la curación, epígrafe 3, la función del maestro de Dios, párrafo 3. Las formas de la enfermedad no importan. No importa el grado. Si es muy difícil de curar o si es fácil, más grande o más pequeño. No hay grados de dificultad en los milagros. Ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son más y más. Y esto es lo que tiene en definitiva que aprender el maestro avanzado. Que se puede curar tanto un dolor de cabeza como un cáncer de lo que sea. Tan fácilmente, con simplemente decir, con esto no gano nada. Con esto no gano nada. Los maestros escuchan la voz de Dios en el hermano que se está engañando a sí mismo hasta creer que puede sufrir. Escuchar al hermano. Tan importante es que veamos al Espíritu Santo en él, veamos al Cristo. Y lo vemos desde el Cristo, desde nuestra visión crística. Aceptamos para nosotros mismos primero la expiación para poder ver así al hermano. Nos dice aquí, las ilusiones no tienen efectos. No. Los maestros de Dios reconocen que las ilusiones no pueden tener efectos. Santa Miriam Guerrero, hermana preciosa, estamos terminando, estamos con el manual para el maestro, el punto 5, cómo se logra la curación, epígrafe 3, la función de los maestros de Dios. Pues eso, no vamos a reforzar las ilusiones en el hermano. Si está diciendo algo que no tiene sentido, significado, porque forma parte de las cosas de este mundo, opiniones, historias personales, los escuchamos simplemente. Si tenemos que intervenir para hacer algún tipo de alusión pues a algo que se nos está diciendo y el Espíritu Santo nos está invitando a decirle algo correctamente, pues actuamos, claro que sí. Pero si no, simplemente con estar en silencio y enviar lo que está diciendo al Espíritu Santo para que sea corregido, es perfecto. Y eso es lo que yo estoy aprendiendo. Ahora llevo unos días en el que estoy prácticamente callada en muchas conversaciones con los hermanitos con los que aparentemente salgo a desayunar en el descanso del trabajo y también con familiares. Escucho sus conversaciones y participo cuando se me indica. No quiero hacer real nada de lo que se dice. Y si participo y no puedo decir aparentemente o pareciera para no hacerlo real, pues lo digo en mis adentros. Y será como si lo hubiera dicho ya. Pero si hay lugar para decirlo, ¿por qué no? Si nuestro sistema de pensamiento ha cambiado, lo que vamos a decir tiene que ser acorde con ese sistema de pensamiento. Pensamiento del amor del Espíritu Santo. Dice,
La función de los maestros de Dios es no ver voluntad alguna separada de la suya, ni la suya separada de la de Dios. Comprendemos que nuestra voluntad y la de nuestros hermanos es la misma, y la misma que la de Dios. Queremos a Dios, lo amamos. Queremos hacer su voluntad, pero aún seguimos teniendo miedo aparentemente. Y creemos que son por otras cosas, lo tenemos doblemente sellado en el olvido. Pero vamos recordando y aprendiendo que todos los ilusorios problemas y enfermedades, tanto aparentemente mentales como emocionales, de dolor aparente, se solucionan de la misma manera, perdonando la creencia de que estamos separados de Dios. Y eso sí se generaliza a todos los ilusorios problemas, dejará de haber problemas, porque estarás haciendo la voluntad de Dios y solamente su voluntad, hasta que lleguemos a escuchar solamente una voz, la del Espíritu Santo, como Dios, como Jesús, el Maestro, lo hizo. Y a eso se nos lleva, a escuchar una sola voz. Que así sea, que así lo queramos, mejor dicho. También está dicho que así sea. Amén. Bueno, pues muchas gracias Santa María Guerrero, Santa Hilda, San Ramón Bujanda, Santa María Luisa Borrero, por estar viendo la comunicación, haber estado un ratito aquí compartiendo, y aquellos que lo ven en diferido y aquellos que no también, por el solo hecho de ser, ya son valiosos. No tenemos que decir nada ni enseñar nada, ni hacer nada para ser valiosos. Para poder amar, tenemos que amarnos a nosotros mismos primero, recibir el amor de Dios y así extenderlo a los demás, porque o estamos proyectando o estamos extendiendo el amor de Dios. Y eso es lo que queremos. Muchas gracias. Gracias, nos dice Santa Miriam Guerrero. Gracias también a ti, hermanita. Nos vemos mañana, viernes ilusorio, a las 6 de la tarde. Bueno, pareciera. A ver si no hubiera comunicación por medio de Miracle, de Facebook Miracle, de que hay conexión, o por medio de los WhatsApp. Es que no va a haber. Si pongo el anuncio en Facebook y en los WhatsApp, entonces sí. Pareciera que hay un asunto personal que tratar y depende del tiempo que me lleve ilusorio. Muchas gracias. Bendiciones.